quisiera pues compartir un poco de que ellos de mi experiencia personal. A ver, un momento. La verdad es que todo el mundo está con el micrófono apagado. Bien. Definitivamente la experiencia personal de cada uno de nosotros es ¿no? muy amplia, ¿no? O sea, cada uno de nosotros es un mundo completo en sí mismo, ¿no? O sea, es un universo completo, etcétera. Pero en fin, a muy temprana, obviamente cuando era un adolescente, comencé a experimentar una gran insatisfacción. O sea, no podía yo verdaderamente sentirme satisfecho, ¿no? O sea, por las condiciones de mi vida. Tenía, a pesar de que no tenía muchas necesidades materiales, me daba cuenta que emocionalmente todo el ambiente que me rodeaba, pues implicaba sufrimiento, ¿no? O sea, de muchas maneras. La familia, etcétera. Muchos elementos en la niñez y en la adolescencia que me hacían sentir sufrimiento, ¿no? Sufría. No me gustaba, me disgustaba, no comprendía, etcétera, etcétera. Entonces, desde muy joven, obviamente que sentí esa insatisfacción. Y obviamente que, pues, no sé, quizás sea la buena fortuna, quizás sea el mismo sufrimiento que me llevó, pero a la edad de los 14, 15 años ya me empecé a interesar por la yoga, por la meditación, ya comencé verdaderamente a buscar, ¿no? O sea, había algo que me decía, ¿no? O sea, que dentro de mí mismo, pues, estaba la respuesta, ¿no? O sea, a pesar de, y en medio de todo lo que leía en ese momento, ¿no? O sea, muy joven. En fin, y así comencé, y desde ese momento pues ya adopté la meditación como parte de mi experiencia. Siempre me ha dado un bienestar, o sea, diario. O sea, no ha sido una práctica que adopté porque me metí a una religión o me metí a un grupo. No, la meditación siempre ha sido el pan de cada día, pero no porque fuera espiritual en el comienzo, sino simplemente me daba esa estabilidad mental. O sea, podía sentir que mi mente se tranquilizaba, podía observar, podía reconocer las cosas más claramente, entonces disfrutaba mucho, básicamente meditar, o sea, muy joven, ¿no? Y en fin, y así, pero en medio del crecimiento, obviamente que uno tiene que pues, pasar por las torturas, ¿no? O sea, de ir a la escuela, ir al bachillerato, empezar a hacer todo lo que todo el mundo hace. Recuerdo que a la edad de los 15 años ya dejé de estudiar y me fui de la casa. Ya no, dije, no, yo no sé qué iba a hacer, simplemente me fui de mi casa a andar por el mundo. Eso era antes, ahora ya eso no es posible, pero en esa época entonces me fui y recuerdo que quizás con algún tipo de nostalgia, ¿no? O sea, en los trenes, tratando de conocer nuevas tierras, etcétera. Entonces, muy joven, básicamente ya sentía una gran inconformidad con mi realidad. En fin, y bueno, fue pasando el tiempo, ya a la edad de los 19 años ya era totalmente independiente, ya tenía mi propio apartamento, o sea, un pequeño, pero ya tenía una independencia, ya obviamente que en esa insatisfacción, pues continuaba meditando, entonces ya continué yo explorando básicamente mucho más profundo el camino de la meditación, etcétera. Y pues ya entonces comencé a tener unas experiencias muy inspiradoras, ¿no? O sea, ya podía ver muchas cosas que podía cambiar, que podía trascender, etcétera. Y en medio de todo ese proceso, obviamente que ya entonces descubrí las enseñanzas, diferentes tipos de enseñanzas, ya comencé en 1983 comencé a practicar el budismo zen. En el 81 conocí las enseñanzas de la gnosis. En fin, o sea, todo se dio en una edad
temprana, muy temprana, ¿no? O sea, de mi experiencia. Y para mí la meditación siempre ha sido esencial, ¿no? O sea, para mí 1 hora diaria de meditación hace años era obligatoria por mi bienestar mental. O sea, en fin, y fueron pasando los años, etcétera. Ya cuando ya tenía unos 27, 28 años, ya mi meditación se convirtió en una meditación más seria. Ya comenzaba ya basado en las enseñanzas, ya el trabajo de las enseñanzas, de entender verdaderamente las enseñanzas, de convencerme, porque no fue fácil. O sea, bueno, hablo de mi experiencia para empezar la charla de hoy. No, no estaba convencido, ¿no? O sea, que todo lo que las enseñanzas, los libros, los maestros decían era verdad, o que tenían razón. O sea, no lo sentía así. O sea, algo en mí decía, no, o sea, yo todavía tengo tiempo, yo todavía puedo hacer esto, pasar lo otro. Había una cierta, bueno, una gran incredulidad, ¿no? O sea, un gran escepticismo, a pesar de que yo entendía la meditación, entendía básicamente que pues era el bienestar, podía experimentar un gran bienestar, ¿no? O sea, con la meditación, etcétera. Entonces, tuve que superarme a mí mismo en ese escepticismo, ¿no? O sea, a pesar de que practicaba, a pesar de que ya asistía a retiros, etcétera. Entonces ya, pues, no sé, pero retiros de meditación, etcétera. Entonces ya tuve que entender, ¿no? O sea, en mí que había un gran escepticismo de mi parte. Me acuerdo que en una ocasión me senté a observar y dije, bueno, no tiene sentido, ¿no? O sea, camino con el Ajá. pie derecho y me detengo con el pie izquierdo, ¿no? Hago un esfuerzo con la mano derecha y con la otra mano estoy, o sea, no estoy dañando el esfuerzo. Entonces veo que me di cuenta que pues necesitaba entonces Así es. solucionar Bueno, necesitaba solucionar ciertas situaciones, ¿no? O sea, en mí mismo, porque pues, no tenía mucho sentido. En fin, y pude entonces comprender, o sea, algo que nos gusta compartir en todo el sentido de la palabra, es la necesidad de tener un verdadero compromiso con mi práctica, ¿no? No sabía cómo, o sea, desafortunadamente no hay muchos lugares que verdaderamente estén interesados en la práctica. O sea, en el mundo actual se comparte mucho la información, o sea, todo lo que tenga que ver con el intelecto, pero no hay sitios de práctica, ¿no? O sea, y la meditación sin práctica, obviamente, sin entender cómo se hace la práctica de meditación, y para eso es como, por ejemplo, ir a un gimnasio. Uno puede tener, por ejemplo, las máquinas de hacer ejercicio en la casa, no es lo mismo que ir a un gimnasio. O sea, uno puede tener muchas cosas en su casa, pero no es lo mismo, ¿no? O sea, hay algo que se da cuando un grupo de personas se reúnen a hacer un cierto tipo de práctica. O sea, entonces vemos como si uno va al gimnasio, pues no, se siente más animado, puede utilizar otras máquinas, tiene otras herramientas, hay otras personas que tienen mejor experiencia, le dan a uno ciertos tips, ¿no? O sea, le dan a uno ciertas claves. Entonces vemos cómo es importantísimo, ¿no? O sea, tener un grupo, poder tener la fortuna, ¿no? O sea, de encontrar un grupo de práctica. La mejor práctica es la práctica del silencio. O sea, hay muchas otras prácticas, pero en fin, entonces, dentro de ese camino de la meditación, entonces obviamente que encontré la experiencia del Zen. Tuve la fortuna entonces de encontrar, en esa época solamente habían 2 escuelas, dos lugares aquí en Nueva York que enseñaban el Zen. Estamos hablando hace más de 30 años. Y tuve la fortuna de que pude visitar uno de estos lugares y desde entonces pues seguí asistiendo. Entonces ya comencé a estudiar el Zen. El Zen es la práctica esencial, ¿no? O sea, es una práctica extraordinaria, etcétera. Y me tomó un tiempo para comprenderla, pero ya con el tiempo ya me fui haciendo más familiar con la práctica y llegó un punto donde entonces me dije a mí mismo, ¿no? O sea, necesito tener un verdadero compromiso conmigo mismo. Si quiero ver los resultados, ¿no? O sea, uno puede hacer cosas muy bonitas, uno puede hacer, o sea, se puede hasta lucir en ocasiones hablando cosas, etcétera, pero me daba cuenta que no llegaba a ninguna parte, ¿no? O sea, sí, uno mejora en ciertos aspectos, pero
no es lo mismo como tener un compromiso con la práctica, ¿no? Y allí entonces, bueno, en un momento determinado me dije a mí mismo, necesito un compromiso verdadero. Porque sí, está bien meditar 1 hora diaria, etcétera, es muy bueno, etcétera, pero no me llevaba, o sea, no sentía que era suficiente. Ese esfuerzo no era suficiente. Iba a los grupos y asistía a lugares, no era suficiente, ¿no? O sea, etcétera, etcétera, etcétera. Algo me decía, esto no es suficiente, ¿no? En fin, entonces, después con el tiempo dijo, necesito un compromiso total. O sea, si siento que la meditación es mi refugio, es mi fuente de inspiración, etcétera, etcétera, pues necesito hacerlo algo más sólido, ¿no? O sea, no que simplemente sea como algo que de pronto aparece o de pronto o sea, se va, etcétera. Necesito hacerlo algo más sólido. Y me tomé la decisión, ¿no? O sea, de hacerme un compromiso de vida con mi práctica. Ese compromiso de vida me ha llevado a hacer muchas cosas, ¿no? O sea, lo más importante de esas cosas es el de trabajar con personas. Hay un dicho que dice, un dicho que nosotros compartimos, me sano a través de ti. O sea, podríamos decir que haz lo que tú quieres que te hagan. O sea, es otro dicho, etcétera. Entonces, ese dicho de me sano a través de ti, entonces lo tomé en serio. Lo tomé en serio. De acuerdo a las enseñanzas, ¿no? O sea, se nos explica que todo lo que hacemos por los demás lo hacen por nosotros, ¿no? Entonces dije, bueno, ok, entonces uno practica, por ejemplo, generosidad, es generoso materialmente, es generoso emocionalmente, pues, no sé, una persona normal, pues, vive su vida normal con ciertos parámetros, no es que sea muy generoso. En realidad, los seres humanos no somos generosos porque nuestra preocupación es la de sobrevivir, el de tener para comer la próxima semana, etcétera. Entonces no podemos ser muy generosos, ¿no? O sea, cuando vivimos así, ¿no? O sea, solamente preocupados por nuestra realidad individual, obviamente. Entonces, ese compromiso, ¿no? O sea, esa necesidad de compromiso conmigo mismo, me llevó a tomar en serio esa frase, o sea, me sano a través de ti. Entonces, pudiera decir, no hice una lista material, pero sí hice una lista en mi mente. ¿Qué necesito para poder progresar? Si yo quiero progresar en el trabajo espiritual, entre comillas, porque ¿qué es el trabajo espiritual? Pues obviamente que cada uno tiene que descubrirlo, pero si quiero progresar en mi experiencia, ¿qué necesito? Y encontré una lista de pudiera decir, de más de 1000 puntos. ¿Qué tengo? Encontré una lista de 2 o 3 cosas que tenía a mi disposición. O sea, no tenía mucho. Pues cuando vi esa discrepancia, ¿no? O sea, entre lo que necesito para poder progresar y lo que tenía para poder progresar, entonces dije, estoy un poco atrasado, estoy un poco necesitado, estoy un poco mal, ¿no? Bien mal. En fin, entonces, ¿cómo puede uno verdaderamente lograr tener todos esos elementos que nos pueden llevar a perfeccionar nuestra práctica? ¿Ya? Entonces, en 1990 tomé la decisión, dije, bueno, salió después de meditar, dije, tuve no, mi maestro me dijo, bueno, nada, simplemente hay que entregarse, o sea, hay que entregarse de lleno, nada más. No entendía lo que él me quería decir, obviamente, pero después con meditación dije, bueno, un día me nació la idea, o sea, así de abrir un centro de meditación. Sentí que podía compartir meditación, sentí que podía compartir los textos, era en ese momento obviamente que tenía los libros, tenía los textos budistas, tenía las técnicas y por lo menos tenía como algún tipo de metodología, ¿no? O sea, que pudiera compartir. Entonces no me sentía tan
digamos, tan desnudo para compartir algo con los demás. Podía ofrecer algo que por lo menos tenía una cierta integridad, ¿no? O sea, que venía de algo real. Nunca me hubiera atrevido a abrir un lugar sin, o sea, sin tener algo sólido, válido para entregarle a los demás. Obviamente que, pues, haz lo que tú quieres que te hagan, ¿no? O sea, entonces, obviamente que en ese momento, pues, entendí lo importante que era compartir una experiencia verdadera, ¿no? Y en ese momento, entonces, empezó un proceso, ¿no? O sea, de meditar. Recuerdo que, no, o sea, al principio, pues, me tomó 8 años prácticamente. 8 años desde el momento en que apareció la idea de abrir un lugar, ¿no? O sea, hasta que se dio, ¿no? Se dio esa oportunidad de abrir ese lugar. O sea, en medio de muchas situaciones, ¿no? O sea, nunca solté el compromiso. Si tenía un verdadero compromiso conmigo mismo, entonces obviamente que como buen ladrón estaba esperando la oportunidad de entonces poder hacer eso realidad. ¿Ya? Y bien, muy interesante. En el momento en que sucedió, encontré un pequeño lugar, o sea, dentro de mis capacidades económicas, compré una mesa, nada más, una mesita, ¿ya? Y puse un Buda, o sea, tenía 2 cojines y listo, y un cuadro en la pared, no había nada más en ese lugar. Entonces dije yo, bueno, este es un centro de meditación, entonces me hice el propósito de llegar los martes y los jueves solo. Yo llegaba los martes y los jueves solo a ese lugar a meditar, como si fuera un lugar ya establecido, como si fuera un lugar ya, digamos, o sea, con todo ya, etcétera, etcétera. Y recuerdo que llegaba, yo tenía martes, llegaba a las 7, me sentaba a meditar de 7 a 9, después me iba a mi casa, ¿no? Llegaba el jueves de 7 a 9, entonces poco a poco me tomó como unos 6 meses eh, ir comprando cositas, compré 2 tazas para el té, etcétera. Se fueron dando las cosas, o sea, naturalmente, no tenía un afán de que tengo que salvar a la humanidad y si no lo hago, entonces no miraba el aspecto económico como un problema, obviamente que pues siempre después mirándolo pues con otra perspectiva, el sacrificio pues es muy importante, poder uno demostrar que uno con su propio compromiso, ¿no? Entonces para mí era de mucho agrado poder pues tener ese lugar, o sea, para algún día compartirlo, ¿no? En fin, y se comenzaron a dar las cosas, de pronto una persona llegó, invité a una persona, después unas personas de Colombia llegaron, que venían a ver al Dalai Lama en por favor, Jennifer, no le quites el micrófono para no tener interferencia. Listo, entonces llegaron unas personas de Colombia que venían a ver al Dalai Lama aquí en Estados Unidos, se quedaron en el lugar y así comencé entonces a generar ciertas amistades, ciertas cosas, y ya con el tiempo entonces venían 2 personas los domingos, venía una persona los domingos, etcétera, después ya se hizo el primer retiro, etcétera, y entonces ya comenzó el proceso, ¿no? Ese proceso obviamente que estaba diseñado con el propósito de adquirir más experiencia. Entonces, al estar ya llamado, ¿no? O sea, a estar allí constantemente, a estar en el centro constantemente, entonces ya mi capacidad de compromiso, entonces, pues se fue fortaleciendo. Entonces ya a través de esa práctica y a través de ir compartiendo con las personas la enseñanza de muchas maneras, esto, lo otro, entonces se fue creando una madurez, ¿no? O sea, entendiendo mejor cosas, entonces ya tenía mejor práctica, tenía mejor entendimiento, de vez en cuando tenía una que otra experiencia que me mostraba que, o sea, que valía la pena, etcétera. Y bueno, y se comenzó a hacer un trabajo de tal. Y desde entonces, obviamente que ya ese poder de compromiso, pues nos ha llevado a muchas personas, ¿no? O sea, se han compartido muchas cosas a través de todos estos años, ya muchos retiros, ¿no? O sea,
hubo un momento, han habido momentos donde hemos tenido, ahora con la pandemia, pues, y sin embargo, a pesar de la pandemia, continuamos trabajando, pero han habido años donde hacíamos retiros todos los meses, más los retiros internacionales, etcétera. Entonces, mucho trabajo hecho, ¿no? O sea, muchos elementos de aprendizaje, ¿no? O sea, explorando muchas avenidas, ¿no? O sea, para poder inspirar a muchas personas, muchas vidas se han transformado, muchas personas han conocido la enseñanza. Y pues eso ha generado, ¿no? O sea, una confirmación después de todos estos años, ¿no? O sea, del poder que el compromiso tiene. Como hablábamos en otra charla, ¿no? O sea, el compromiso es muy importante. Entonces es muy difícil, verdaderamente, si nosotros queremos ver en la vida, o sea, resultados, no sé, en cualquier cosa. Hay personas, por ejemplo, que tienen ese poder de compromiso en muchas áreas de la vida, o sea, y lo logran. Una persona que tiene su negocio, una persona que tiene su compañía, una persona que se quiere comprar una casa, etcétera. Pues esos son, ahí están, o sea, el poder del compromiso y lo logran. Pero lo ideal es de que tengamos un poder de compromiso con nuestra propia transformación, ¿no? O sea, que podamos decidir, básicamente, digamos, saltar los obstáculos, ¿no? O sea, de lo que es la transformación individual, ¿no? O sea, a través de la enseñanza, ¿no? O sea, pues, y llegar un día, quizás podamos llegar un día a sentirnos, ¿no? O sea, satisfechos con esa práctica, porque es una práctica, ¿no? No estamos hablando de que uno llega algún día a donde uno quiere llegar, es un camino que nunca termina, pero la práctica es súper importante, ¿no? O sea, la práctica, o sea, dentro de ese camino, ¿no? O sea, dentro de ese poder de compromiso, entonces ya entra el tema de hoy, que es vida, amor y risa, ¿no? O sea, entonces, la vida hay que aprovecharla, ¿no? Entonces, les comento otra historia. Entonces, ya habiendo abierto el centro, ¿no? O sea, ya interesado verdaderamente en meditar, o sea, de verdad, o sea, sentado en el cojín por horas y practicando la enseñanza, dando la enseñanza, etcétera. De muchas maneras, o sea, siempre hemos encontrado que hay personas, por ejemplo, que con una danza están dispuestos a escuchar, otros con el silencio están dispuestos a escuchar, en fin, todos llegamos al mismo punto eventualmente, ¿no? Pero entonces, en un momento determinado, o sea, en medio de esa, de ese camino, ¿no? O sea, tratando de mantener ese compromiso, llego un día a mi trabajo, ¿no? O sea, llego un día a mi trabajo y en ese trabajo, pues, recuerdo que eso fue en el 90. O sea, y aquí en Nueva York, un buen trabajo, un trabajo muy difícil de encontrar, etcétera, todo lo que muchas personas hubieran deseado, etcétera. Cuando me veo yo sentado en mi escritorio, o sea, y me pregunto a mí mismo, o sea, me digo, yo quiero llegar a ser como mi jefe, porque si sigo aquí en este trabajo, voy a terminar como mi jefe, ¿no? Porque pues esa es la cultura de los trabajos. O sea, no hay manera, no hay manera. Si uno vive en una cultura de producir, etcétera, etcétera, pues obviamente que pues tienen sus reglas, tienen sus leyes y hay que seguir esas leyes, ¿no? O sea, uno no puede simplemente hacer lo que quiere, ¿no? O sea, hay que respetar, ¿no? O sea, las leyes de todas esas cosas. Me sentía aprisionado, me sentía, etcétera. Entonces dije, no, yo no quiero ser como estos individuos que comprometen sus valores, su verdad, que no son honestos por conveniencia, etcétera, como dicen todas las compañías, todas las corporaciones. Eso incluye las religiosas, todo lo que tenga que saber con el sabor a organización, a compañía, etcétera, etcétera. Hay política, ¿no? O sea, y esa política obviamente que llega en un momento simplemente a destruir, ¿no? O sea, el valor de la verdad, porque se convierte pues en, la prioridad se convierte en que la compañía o la organización funcione, pero el individuo entonces pasa a un segundo plano. En ese momento fui a mi escritorio, hice una carta y renuncié. Un momento muy difícil de verme ahí en ese momento. Ya podía prever mi vida, podía prever mi futuro, o sea, siendo parte de la estructura y renuncié. Claro, hubo un periodo de ajustamiento,
al no tener los recursos, pero hoy en día esa decisión ha representado mucho. O sea, si yo hubiera seguido ese camino, ¿no? O sea, de haberme comprometido en otras cosas y no haber mantenido el compromiso conmigo mismo sobre la meditación, etcétera, no creo que pudiera vivir conmigo mismo hoy. O sea, hubiera roto mi propio compromiso. Ahora, entonces vemos lo importante, ¿no? O sea, de nosotros tener un compromiso con nosotros mismos, ¿no? Y ese compromiso también tiene que ir acompañado con el beneficio de los demás. Si nosotros verdaderamente no estamos interesados en beneficiar a los demás, y no solamente beneficiar, tenemos que salir, ¿no? O sea, tenemos que salir al mundo, ¿no? O sea, a tratar de llevar la medicina, que es la enseñanza, a los demás. O sea, eso es súper esencial. ¿Por qué? Porque, pues, recordemos que estamos con muchas limitaciones. O sea, nosotros normalmente no tenemos las condiciones para que nuestra práctica dé frutos. Es la triste realidad. Estamos muy bien, tenemos la televisor, tenemos la nevera, tenemos el microondas, tenemos el carro, tenemos la casa, pero no tenemos las condiciones para que nuestra meditación, nuestra práctica verdaderamente dé frutos. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de cosas externas, no estamos hablando de cómo nos vemos, estamos hablando de ciertos elementos, digamos, del alma que necesitan estar presentes, ¿no? O sea, ahí la generosidad es uno de ellos, o sea, la disciplina es otro, el entendimiento es otro, la perseverancia es otro. Y no, en la vida normal no nos pulimos, o sea, bueno, por ejemplo, no tenemos, cuando tenemos que llegar a la meditación a las 7, ¿no? O sea, todos los días, entonces ahí ya aparece la pereza, aparece no sé qué. Entonces, pues eso lo aprendimos en el Zen. O sea, en el Zen se aprende que uno llega o llega. O sea, no hay excusa para no llegar. O sea, no porque pues, sea una obligación o sea una cosa, sino que uno llega porque está defendiendo su compromiso consigo mismo, nada más. La práctica si hablamos, por ejemplo, la práctica del conocimiento de sí mismo, la práctica del Zen, o sea, la práctica del budismo, estamos hablando del verdadero budismo, ¿no? O sea, el verdadero Zen, etcétera. Entonces, tiene que ver con mantener nuestro propio compromiso vivo. Entonces, Osho, por ejemplo, o sea, que también ha sido parte de mi experiencia, o sea, y no hay duda que es un loco a millón, pero esa es la experiencia, ¿no? Y entonces, Osho, por ejemplo, en un momento determinado, habla que cuando uno tiene un espejo en la casa, uno lo limpia hoy, y si lo deja de limpiar por 2 días, se va acumulando una cierta capa de polvo. O sea, entonces vemos que si uno deja de practicar la meditación un día, si uno deja de hacer el esfuerzo un día, entonces se comienza a acumular una cierta capa de polvo energético que eventualmente nos va a impedir ver nuestro mundo interior. Entonces la práctica no solamente tiene que ver con mantener ese espejo limpio, ¿no? O sea, el espejo de la conciencia, en fin. Entonces, claro, esos elementos que necesitamos para el amor, por ejemplo. O sea, por ejemplo, muchas personas queremos conocer el amor. Cuando hablamos de meditación, estamos hablando de lo mismo, el amor. Entonces, es exactamente igual. Pero entonces somos flojos, no queremos, somos escépticos, o sea, no tenemos tiempo, cualquier cosa es más importante, todo se convierte en más importante. Entonces el compromiso comienza a perder su prioridad, entonces se convierte ya en el segundo, en el tercero. Oh, hoy es domingo, hoy es martes, hoy es jueves. Tengo que meditar hoy, casi hoy. Se me había olvidado, yo 3, 4, 5, 6, una semana sin meditar. Oh, ya tengo que meditar. Vemos que entonces se van acumulando muchas impresiones, se van acumulando muchas cosas en nuestra alma
que eventualmente nos impide verdaderamente ver. O sea, tenemos que, o sea, entonces la práctica, o sea, el compromiso básicamente es un compromiso muy real, ¿no? O sea, es un compromiso que debemos nosotros de contemplar y meditar a ver qué tan capaces somos nosotros de mantener el compromiso con nosotros mismos. Y ya nuestra vida lo demuestra. O sea, nosotros, cada uno de nosotros es el ejemplo. Solamente tenemos que mirar nuestra vida. O sea, las palabras que salen de nuestra boca no tienen mucho valor. Nosotros, lo que verdaderamente tiene valor para cada uno de nosotros es nuestra vida. Y nuestra vida habla por sí sola, ¿no? Entonces, si uno mira su vida y hay algo que no le gusta, algo que no le parece, uno mismo mira, uno mismo observa, uno mismo hace un estudio. Si a algo no le gusta, entonces no lo justifica, no dice que no puedo, que no es el momento, que entonces uno no lo cambia. O sea, si uno tiene la posibilidad, uno puede cambiar muchas cosas, uno puede cambiar toda su vida. Nos vemos que uno mira su vida, ¿no? O sea, y podemos nosotros los seres humanos tener una vida de muchas cosas que no muestran ni disciplina, ni dedicación, nada, o sea, etcétera, etcétera. Y no sentimos como una incomodidad, no nos sentimos mal con nosotros mismos. Y entonces al no verdaderamente tener ese interés, pues nunca llegaremos nosotros, o sea, a generar esa capacidad de compromiso, ¿no? O sea, entonces, vemos que puede ser muy extremadamente bello al final, ¿no? O sea, cuando nosotros podamos decir que tomamos una decisión muy bien tomada, o sea, que viene producto de nuestra propia meditación, o sea, y entonces con nuestro propio entendimiento, entonces comenzamos a trabajar con las uñas, ¿no? O sea, comenzamos a trabajar con nuestros propios esfuerzos, a crear nosotros, cada uno de nosotros, sus propias condiciones. Entonces ya nos damos cuenta de que al nosotros no tener las condiciones que necesitamos verdaderamente, porque no las tenemos, nos toca crearlas, ¿no? O sea, entonces nos toca adquirir una capacidad de compromiso. ¿Cómo hago para crear entonces la necesidad de aprender a ser paciente, por ejemplo? Entonces, vemos que siendo pacientes, pues entonces nos toca pues crear condiciones de trabajo, ya, trabajo psicológico. No, generalmente, pues uno en la vida diaria pues tiene mucho trabajo que hacer, pero no es suficiente, ¿no? Porque uno no sale a la calle, ahora más con la pandemia, menos sale uno a la calle, menos contacto tiene uno con las personas. Entonces vemos que entonces nosotros pues, o sea, tenemos que crear esas condiciones de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque al nosotros ir practicando, a nosotros irnos puliendo, a nosotros ir verdaderamente, o sea, eh, haciéndonos más capaces de mantener ese compromiso, vamos a ir viendo una mejoría. Es como ir al gimnasio, como hablábamos inicialmente, ¿no? O sea, en el gimnasio vamos a ver entonces ya un día va progresando, un día uno va mejorando, un día va, entonces se entiende mejor cómo es la dinámica, etcétera. Entonces vemos que estamos con unas grandes necesidades, pero a la misma vez no hacemos el esfuerzo por superarlas, ¿no? O sea, entonces nos conformamos con meter las cosas debajo de la alfombra, ¿no? Y allí entonces creemos que las cosas van a cambiar. Pero algo que sucede con nosotros es de que las cosas no cambian por sí solas, sino que se van complicando. Entonces, lo que no trabajamos hoy, lo que no reconocemos hoy, lo que no miramos hoy detenidamente, se va complicando. Y al final, entonces, se convierten en esos monstruos que ya entonces se vuelven dueños de nuestra vida. Entonces, es la depresión, es esto, lo otro, entonces ya son las relaciones, ya, etcétera, etcétera. Entonces terminamos nosotros siendo devorados por lo que nosotros no eh, atendimos, ¿no? A lo que nosotros no trabajamos, ¿no? Entonces vemos lo importante de la capacidad de compromiso, pero lo ideal para cada uno de nosotros, obviamente que estamos en una humanidad, es muy difícil encontrarnos teniendo un compromiso toda la vida. Eso era algo del pasado, ¿no? Eso era algo muy antiguo. Hoy en día ya no sentimos
que, o sea, los compromisos sean importantes, ¿no? O sea, y más cuando se refiere a nuestro progreso, ¿no? O sea, hemos hablado muchas veces, ¿no? O sea, que uno de joven, o sea, la vida básicamente representaría progreso, ¿no? O sea, la vida tiene en su mismo potencial progreso, pero no progresamos. O sea, queremos progresar solamente materialmente, pero como seres humanos no somos más inteligentes, no somos más abiertos, no tenemos más comprensión, no somos más, etcétera, etcétera. Y entonces no progresamos. Todo lo contrario. O sea, hemos hecho cosas tan eh, increíbles que todo nuestro potencial y toda nuestra belleza la hemos destruido. Somos expertos en destruir la paz, en destruir la belleza, en destruir la confianza, en destruir la inteligencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y pareciera que ese es como nuestro único propósito, ¿no? Entonces vemos como la crisis, ¿no? O sea, planetaria ha llegado a tal punto que ya, pues obviamente que ya, todos queremos cambios, todos queremos una vida mejor, pero no tenemos un compromiso con nosotros mismos, ¿no? Entonces, la vida es vida, ¿no? O sea, la vida tenemos que reconocerla, que tenemos que aprovechar. Es, 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 es un valor que hay que meditar, hay que sentarse a meditar, verdaderamente a ver qué valor tiene esta vida, ¿no? O sea, porque nosotros no sabemos lo que es la vida. O sea, estamos vivos, respiramos, hacemos tantas cosas, pero no entendemos el valor que tiene. Nosotros no nos sentimos emocionados solamente por sentir que estamos vivos, ¿no? O sea, o porque podemos hacer algo creativo, que podemos hacer algún tipo de algo con nuestra vida. No nos sentimos emocionados, al contrario. El suicidio, el aburrimiento, la depresión, etcétera, etcétera, es la ley. O sea, hoy en día es muy normal. Las rencillas, estamos buscando a quién descargarle las cosas que, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos que ya no tenemos una verdadera apreciación por la vida, ¿no? Y al no tener una apreciación por la vida, entonces, ¿qué pasa? Entonces nos volvemos cínicos, iracundos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en fin, eso nos convierte en islas, ¿no? O sea, nos aislamos del mundo. Ya entonces cada uno siente que su propia realidad, que su propia forma de pensar es suficiente y punto. Ya entonces hemos hasta perdido la esperanza de tener alguna relación, digamos, con sentido. Pareciera una locura para muchas personas, pero en realidad hoy en día la mitad de la humanidad ya nos hemos rendido a tener relaciones con sentido. Si no, pues lo vemos reflejado, ¿no? O sea, en cómo vivimos en las grandes ciudades, cómo vivimos entonces o sea, en los países, en todas las culturas, o sea, ya estamos, o sea, la mitad, ya nos hemos rendido, ¿no? Y la otra mitad estamos peleando, disgustados, preocupados por el dinero, no sabemos qué hacer, no sabemos para dónde irnos, etcétera, etcétera. Entonces vemos que, o sea, estamos en una gran crisis, ¿no? Entonces, tenemos que meditar mucho en lo que la vida representa, ¿no? Entonces, pues tenemos que alimentar, tenemos que aprender a alimentar, básicamente, ¿no? O sea, entonces la meditación nos alimenta, o sea, la parte que aprecia la vida, ¿no? O sea, entonces, al nosotros aprender a meditar, vamos a encontrar que estamos recibiendo un alimento diferente. O sea, es un alimento que es muy importante hoy en día, o sea, que nos permite, o sea, recibir el alimento para nuestra propia alma. O sea, y de ahí entonces, pues si la meditación, obviamente que si logramos entender el propósito de la meditación, entonces se puede convertir en una herramienta muy importante y se puede convertir en salvavidas, en realidad, ¿ya? Porque pues ahí está todo, ¿no? O sea, la meditación están muchos de los elementos que necesitamos. O sea, viene la inspiración, podemos transformar nuestros estados emocionales, podemos limpiar muchas cosas, etcétera. No solo con imaginar, ¿no? No solo con querer, o sea, hay que aprender a meditar. O sea, y bueno, es un privilegio llegar a aprender a meditar. O sea, toca poner un poco de esfuerzo, ¿no? O sea, hay que hacer un cierto compromiso, ¿no? También hay que aprender a reírnos, ¿no? O sea, la vida sin risa no es vida. O sea, a veces, por ejemplo,
Vemos cómo andamos con estas caras largas, todos bien aburridos, todos serios. Uno se puede subir a un bus, a un tren y todo el mundo parece que tiene cara de piedra. O sea, entonces nadie saluda a nadie, nada mira a nadie, todo el mundo está como con una pistola cuando si alguien le habla, etcétera. Entonces vemos que, o sea, al no tener una apreciación por la vida correctamente, entonces pues no vemos lo importante que es apreciar la vida de los demás y no sabemos celebrar la vida con nadie en ningún momento. O sea, trabajamos, por ejemplo, vivimos todo el año, o sea, serios, malhumorados, y el 24 de diciembre queremos ser felices, ¿no? Y queremos comprar regalos y queremos que todo sea feliz, ¿no? O sea, o vivimos todo el año bien, haciendo cosas terribles, etcétera, etcétera, y el 1 de enero queremos que todo sea maravilloso, ¿no? O sea, queremos que sea felicidad. Entonces vemos cómo nuestras contradicciones son terribles, ¿no? O sea, no, la felicidad, tenemos que aprender a encontrar lo que es la alegría en la vida. O sea, a veces nos perdemos en eso que es felicidad o que queremos que, no, podemos sentir alegría, ¿no? O sea, ya el hecho de que estamos vivos nos, nos hace sentir alegría, ¿no? El hecho de que tenemos potencial, podemos sentirnos alegres, ¿no? A veces creemos que la felicidad tiene que ser algo permanente, que se quede y nunca se vaya. No, esas son cosas que son proyecciones de la misma mente, ¿no? O sea, pero podemos sentir alegría, ¿no? O sea, sentir alegría por poder tener proyectos nuevos, por poder aprender cosas nuevas, etcétera. Entonces vemos que nosotros pues vamos, pues, no, o sea, vamos por el mundo, ¿no? O sea, haciendo tantas cosas. Por favor, no te pegues con esta manera. Entonces, podemos hacer muchas cosas cuando estamos nosotros, ¿no? O sea, con esta vida, o sea, el potencial es muy importante. O sea, entonces la meditación nos lleva a tener una apreciación muy, muy esencial que necesitamos, ¿no? Y aprender a reír, aprender a tener sentido del humor. Ver en las cosas difíciles eh, el lado bueno. Y generalmente para ver en las cosas difíciles el lado bueno tenemos que reírnos de esas cosas. ¿No? O sea, a veces las personas, por ejemplo, en mi caso personal, llegué a reírme de que era huérfano. O sea, podía yo reírme de esa situación. O sea, podía yo reírme de mis sufrimientos, ¿no? O sea, y fue una etapa muy importante. Cuando ya dejé de tomar en serio, o sea, mi propio sufrimiento y comencé a reírme de él. ¿Qué gano yo con sufrir y con cargar con esa tonelada de sufrimientos en mi espalda? Y entonces, ¿no? O sea, vemos que el reírnos es muy importante. Hoy en día no nos reímos, ¿no? O sea, o si acaso nos reímos es por alguna cosa que sucede, pero no tenemos la capacidad de reírnos diariamente. O sea, y sin risa, sin alegría, pues va a ser muy imposible que nos inspiremos a hacer algún tipo de cambio, ¿no? O sea, entonces tenemos que aprender a vivir alegremente, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo logramos lograr eso? ¿Cómo logramos eso, no? O sea, bueno, hay que crear belleza a nuestro alrededor. O sea, cuando nos rodeamos de belleza, no estamos hablando de solamente la abundancia material, ¿no? O sea, sino que hay que aprender a crear belleza, ¿no? O sea, a nuestro alrededor. Y esa belleza nos inspira a, a, a esa alegría que necesitamos, ¿no? O sea, no tenemos que tener cosas muy complejas o cosas muy grandes o cosas muy caras, sino que entonces ya eso nos va a inspirar a relajarnos, ¿no? O sea, a disfrutar más y entonces con poco podemos disfrutar mucho, ¿no? O sea, y esa alegría pues entonces comienza a manifestarse, comienza a cultivar, ¿no? Y entonces con la meditación y con esa alegría, entonces pues ya nuestra práctica va a tener más sentido, ¿no? Entonces cuando ya nos hablan del amor, entonces va a ser más fácil creer en ese amor, ¿no? O sea, va a ser más fácil practicar ese amor, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces ya tenemos los fundamentos correctos, ¿no? O sea, ya tenemos entonces los elementos que se necesitan, ¿no? O sea, para poder hacer bien el trabajo. Entonces, ¿no? O sea, eh, el amor, o sea, nosotros no conocemos lo que es el amor, o sea, y tampoco practicamos el amor, ¿no? Entonces, el amor es como, ¿no? O sea, la gasolina de la vida. Pero algo muy triste ha sucedido verdaderamente, que hoy podemos vivir sin amor.
hemos aprendido a caminar por la vida sin amor. Ya, es como, ya somos, o sea, el robot que va caminando, entonces deseando muchas cosas, pero caminamos sin amor, comemos sin amor, hacemos muchas cosas sin amor, entonces trabajamos en situaciones que no hay amor, entonces todo es una obligación, todo es un forzamiento, todas son cosas que, entonces no entendemos, no sé, que el amor hay que practicarlo, ¿no? O sea, hay que recordarlo. Si nosotros verdaderamente estamos interesados, ¿no? O sea, en hacer algún tipo de transformación que tenga verdadero valor para nosotros mismos, ¿no? Necesitamos tener buena memoria. Quizás no creamos lo que vamos a afirmar en este momento, pero tenemos que recordar quiénes somos. Ahí está la clave, ahí está el secreto. O sea, dentro de la enseñanza se habla del recuerdo de sí, ¿no? O sea, obviamente, pero ¿quién hay que recordar? Si nosotros recordamos, pero el recuerdo no es algo que, me acordé de quién soy yo, ya, no, es constante. O sea, tenemos que practicar, recordar constantemente, ¿no? Recordar todo esto constantemente. La memoria tiene que ser una memoria activa, no una memoria que se dé de pronto un día, entonces ya, me acordé que tengo que hacer esto, me acordé que el amor es la respuesta. No, tiene que ser una memoria activa, de momento en momento, de instante en instante. Ahí es donde la meditación entra verdaderamente a beneficiarnos, porque en meditación estamos forzados a estar en completo recuerdo de sí. Si queremos progresar en la meditación, debemos de olvidarnos de la imaginación por un momento, debemos olvidarnos de las peticiones por un momento, debemos de olvidarnos primero tenemos que tener la base del recuerdo de sí. Una vez que ya estamos ahí, o sea, como hablamos el otro día, ¿no? O sea, cuando ya estamos presentes en la meditación, entonces viene la imaginación, la visualización, entonces viene otra cosa, viene otra cosa. Entonces ya el individuo puede hacer algo. Si no estoy presente en mi meditación, entonces puedo imaginar, puedo pedir, puedo hablar, puedo orar, puedo hacer lo que quiera. Eso es simplemente parte del caos, ¿no? Y no va a traer los resultados que estamos buscando. Entonces, el secreto, los maestros han sido muy claros, ¿ya? Pero en esa claridad, y, o sea, es como cuando, por ejemplo, uno tira una moneda de oro o sea, a un corral de caballos, por ejemplo, los caballos ni se inmutan, no por decir otro animal. Entonces, cuando tiramos una moneda de oro al corral de caballos, los caballos no se preocupan. O sea, los maestros nos dan a nosotros instrucciones muy exactas. Y entonces, ¿qué pasa? Decimos, sí, el recuerdo de decir, sí, no sé, sí, lo otro, sí, 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 y nada, o sea, no sé. Y después, obviamente que en la vida diaria no nos acordamos, o sea, de las instrucciones. Entonces, vamos nosotros, pudiéramos nosotros también imaginar, por ejemplo, que vamos subiendo una montaña, ¿cierto? Escalando una montaña ya de esos escaladores de pico, o sea, y que tienen sus herramientas. Y cada vez que van a hacer un nuevo, van a subir, tienen que clavar un clavo para apoyarse, etcétera. Lo mismo es con el trabajo individual. Cada instrucción, cada práctica es eso, o sea, tiene uno que con el martillo tiene que dar, entonces ahí se apoya, después coge otra vez y clava la otra. Entonces, lo mismo es con las instrucciones del crecimiento interior. Ahí tenemos que nosotros entonces ir practicando. Entonces, si nos soltamos de uno, caemos. Es la realidad. Los maestros nos enseñan eso. Pero nosotros decimos, no, eso no es así. O sea, yo, por ejemplo, yo medito 2 veces a la semana y voy bien, voy progresando. Yo ya estoy en la lista de la felicidad, de los que van a obtener la felicidad al final del año, etcétera, etcétera, ¿no?
O tengo mi estampita del Arcángel San Miguel en el cuarto y con eso, mejor dicho, yo ya estoy, etcétera, etcétera. Entonces vemos que no llevamos verdaderamente una verdadera disciplina, no tenemos un verdadero entendimiento. Y al final, entonces, la vida nos permite porque eso no le hace daño a nadie, pero no nos deja progresar. Entonces, o sea, cuando nosotros nos estamos nosotros mismos negando la posibilidad de encontrar algo que tiene valor, la posibilidad que tiene algo que tiene sentido, pues entonces entonces en ese momento pues ya tiene otro sentido. O sea, esa es la capacidad de compromiso que podemos tener con nosotros mismos. Obviamente que, no sé, por ejemplo, ya mañana estamos preocupados qué vamos a hacer mañana, en qué nos vamos a gastar la plata, con quién vamos a pelear, con quién vamos a hacer esto, en lugar de nosotros tener un sentido de la vida diferente, ¿no? Y bueno, más adelante que podremos nosotros llegar a tener el verdadero sentido de la vida, que es el verdadero crecimiento espiritual. Y cada uno de nosotros pues tiene su propio ser. Ahí entonces, si por ejemplo, o sea, mi ser no le interesa ayudar a nadie, no, yo no salgo a buscar cómo beneficiar a los demás, entonces pues no creo que mi ser verdaderamente sea ese mi ser. O sea, yo creo que mi ser está interesado en hacer cosas mejores. O sea, pero si no tengo ningún interés, y no salgo yo, y no miro esto, no hago lo otro, no hago una práctica, no hago, entonces como que mi ser no está ahí, ¿no? O sea, a veces nosotros le damos cosas poco, damos atributos a nuestro ser que no son de nuestro ser. Entonces, por ejemplo, no es que yo fracasé en mi relación, no es que mi ser quería que yo fracasara. Ah, bueno, no, el ser no quería que nosotros. No, es que yo llevo fracasando en esta situación toda la vida. O sea, y ya cuando entramos nosotros a hablar, por ejemplo, o sea, de la alquimia, o sea, cuando estamos practicando la alquimia, no, es que no he podido 20 años y todavía no he podido superar ese problema, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no hay mucho interés en realidad. El ser, eso no es del ser. Cuando tenemos un compromiso verdadero con nosotros mismos, ¿no? Cuando nosotros logramos tener un compromiso con nosotros mismos, podremos ver cómo la vida adquiere un compromiso con nosotros de la misma magnitud. Ah, estábamos hablando en otra charla, ¿no? O sea, cómo cuando nosotros decidimos, en el momento en que nosotros decidimos hacer eh, esta transformación en nosotros mismos, en ese instante, cuando nosotros verdaderamente tomamos esa decisión, la vida inmediatamente entonces hace lo que tiene que hacer para contribuir a darnos los elementos que necesitamos para que esa decisión tenga sentido y tenga todas las cualidades que se necesitan. Pues vemos que nosotros, entonces, cuando tomamos esa decisión, ¿no? Pues vamos a estar muy bien apoyados, ¿no? Lo único que tenemos es que verdaderamente decidir, ¿no? Y ya, entonces todo el universo, pues ahí sí, como dice el dicho, el universo va a conspirar en nuestro favor. Ya seremos apoyados, pero de ahí parten, o sea, parte primero de qué tan verdadero es nuestro compromiso, qué tan verdadera es nuestra decisión, etcétera, ¿no? Y también podemos mirar nuestros errores. Entonces, lo primero que necesitamos entonces mirar es, o sea, reconocer que hemos cometido un error. Si en la vida alguno de nosotros ha cometido un error, si queremos nosotros recibir la ayuda que necesitamos, entonces tenemos que reconocer que hemos cometido un error. Toma tiempo. Nosotros somos tan buenas personas, tan maravillosos, que en realidad estamos ciegos de todas las cosas buenas que hemos hecho, ¿no? Pero para comenzar verdaderamente a ver el progreso, tenemos que comenzar a mirar nuestros errores. Entonces, tenemos que ver el error. Y hay errores y hay errores, ¿no? Cuando vemos el error, tenemos que sentir verdadero arrepentimiento. Tenemos que dejar de justificarnos, tenemos que dejar de culpar al otro, que porque esto o a la otra persona.
etcétera, etcétera. Tenemos que sentir que nosotros, o sea, llegar a través de la meditación, ver que nosotros, o sea, hemos cometido un error. Hasta que el corazón no nos deje tranquilos diciéndonos, es verdad, se ha cometido este error, y podamos ver las diferentes, eh, eh, digamos, las diferentes dimensiones de ese error. O sea, ya depende de los errores. Hay quienes cometemos grandes errores en la vida, desde jóvenes, o sea, que son cosas que no se borran. Entonces, primero, reconocer el error. Segundo, entonces, vamos a sentir arrepentimiento o vamos a sentir ese dolor de habernos equivocado, nosotros tan buenas personas que somos, tan maravillosos, pero entonces se nos fue la mano. Entonces ahí ya el error, ¿no? Después tenemos que verdaderamente tomar una decisión, o sea, de eliminar ese error, de eliminar ese actor, eso que nos hizo cometer esos errores. Si fue la ira, si fue esto, si fue lo otro, si he sido yo así toda la vida, entonces tengo que cambiar todo lo que he sido yo toda la vida. Entonces tengo que tomar la decisión. Entonces ahí es donde aparece el compromiso conmigo mismo. Nunca más. Así me muero primero antes de volver a hacer algo similar. Y para no hacer algo similar necesito cambiar. Y necesito estudiarme a mí mismo y necesito entender bien y necesito cambiar. Ese es mi compromiso. Entonces viene el compromiso. Entonces, y el cuarto paso es entonces el antídoto. Entonces, ¿qué me va a llevar a cambiar eso que he reconocido como algo muy feo en mí? Entonces tenemos reconocer el error, entonces vemos sentir dolor por haber cometido ese error. O sea, no el error de lo siento, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Eso no es arrepentirse. O sea, entonces vemos que ya hay que meditar a ver qué es un verdadero arrepentimiento. Si nosotros practicamos estos 4 pasos, o sea, vemos el error, o sea, sentimos dolor, arrepentimiento, después hacemos un compromiso, nos hacemos un compromiso nosotros mismos para, antes de morirnos por lo menos, no hay un tiempo específico, pero por lo menos llegar al momento de nuestra muerte y decir, logré superar ese error. ¿No? Y después entonces, el cuarto paso es, necesito entonces hacer un antídoto, practicar algo para que entonces ese compromiso tenga valor, porque si yo no hago nada, si estoy esperando que, no sea, el perdón caiga del cielo o que las cosas cambien del cielo, pues entonces obviamente que no va a suceder, nunca sucede. Entonces ahí es donde vienen los super esfuerzos. Quizás alguno de nosotros sienta que no tiene que hacer ningún super esfuerzo porque pues está bien, es normal. La mayoría de nosotros no estamos haciendo nada para pagar nada. Pues sentimos de que no, yo no tengo deudas con nadie, no he cometido errores, etcétera, etcétera. Bueno, según nosotros, ¿no? Entonces estamos tranquilos, viendo televisión, pasando, comiendo bueno, etcétera. No estamos preocupados por pagar, por corregir ningún error. Entonces, esos 4 pasos son importantes. Entonces, se pudiera decir más profundamente, ¿no? O sea, que todo lo que soy yo está equivocado, todo. Tengo envidia, tengo celos, tengo pereza, tengo miedo, tengo resentimiento, todo, tengo una cantidad de elementos que son poco atractivos. Entonces, deberíamos de llegar o podríamos llegar nosotros voluntariamente a tener un compromiso de eliminar todo eso por propia convicción, por propia convicción. Hablábamos con alguien, o sea, que si no fuera por el dolor que nosotros sufrimos, si en este momento estamos sufriendo, podemos garantizarnos que no estamos haciendo cosas para cambiar. Matemática. Si no hay dolor en nuestra vida, no estaremos buscando soluciones. Porque así somos nosotros de duros, de inconscientes, de escépticos. Y en la vida no nos lleva a
tener un gran dolor, no buscaremos grandes soluciones. Seguiremos como que, bueno, todo está bien, todo está saliendo bien, todo está saliendo bonito. Entonces, el dolor puede ser un muy buen incentivo para algunas personas. Para la mayoría de nosotros ya ni siquiera el dolor nos incentiva. Hasta ese punto hemos llegado porque ya ni el dolor más grande, ni el vernos nosotros viviendo en un infierno nos incentiva a cambiar. Es extraordinario. O sea, nosotros podemos llegar a soportar los dolores más grandes y nunca decidir cambiar ya. A este punto ya hemos llegado a la humanidad. Pero quizás a alguna persona ese dolor puede ser un incentivo de decir, wow, esto es mucho. Ya no puedo pensar bien, etcétera, etcétera. Bueno, muchas cosas. Entonces el dolor puede llegar a ser un incentivo en algunos individuos para cambiar. Entonces cada uno tiene que meditar. ¿Cómo ve su dolor? ¿Cómo maneja su dolor? ¿De dónde viene el dolor? Siempre son los demás, etcétera, etcétera. Bueno, entonces muchos elementos que vienen correlacionados. Si, por ejemplo, entonces, uno dice, bueno, pero no, yo no tengo dolor, pues, todo está bien. Entonces tiene uno que entonces, aprender a crear un poquito de dolor en su vida. El dolor no es ser masoquista. Ya entramos entonces nosotros a hacer sacrificios voluntarios. Sacrificios voluntarios. Entonces ya uno sacrifica su comodidad de estar, ay, qué rico, a las 10 de la mañana uno se levanta y sale a la nevera y se toma el café y se vuelve y se recuesta hasta las 12 y entonces, no sea esto, y entonces y esperando que el almuerzo esté o que la comida esté, o le pega el grito a la mujer o la mujer manda al marido a hacer otra cosa. Entonces, sí, podemos vivir así, entonces pues no hacemos mucho, ¿no? O sea, no podemos hacer muchas cosas. Pero cuando ya entonces nosotros vemos, ¿no? O sea, que necesitamos una inspiración en nuestra vida para nosotros hacer algo, entonces comenzamos a hacer sacrificios voluntarios, crear un poquito de incomodidad nosotros mismos, porque en la incomodidad entonces ya vamos a sentir muchas cosas. Cuando ya me tengo que levantar 10 minutos más temprano, ya no me gusta. Hay algo en mí que ya no le gustó. Ya, esto está mala la cosa aquí. ¿Cómo me van a levantar 10 minutos más temprano? ¿No? ¿Cierto? Entonces, ya hay un elemento en nosotros. Entonces, eso duele. 10 minutos, eso duele. ¿No? Etcétera, etcétera. Entonces, pero entonces, no es solamente sentir el dolor. Entonces, entra la autoobservación. Ya me doy cuenta que este que siente el dolor por levantarse 10 minutos más temprano es el que me hizo pelear con fulano de tal el otro día. Porque no me dio gusto ahí mismo, porque no me respondió la pregunta ahí mismo. Entonces, ese mismo impaciente que yo descubrí cuando me levanté 10 minutos más temprano fue el que me hizo pelear con el vecino el otro día porque no me habló inmediatamente, porque no me saludó inmediatamente. No nos damos cuenta en realidad del potencial que hay en nosotros en hacer nuestra propia transformación, ¿no? Entonces, vemos lo importante que es. O sea, entonces vemos que si ya tenemos un dolor natural, por nuestros errores obviamente, porque no hay que haya injusticia en este planeta, entonces cuando ya hay un dolor natural, entonces bueno, listo, este dolor me va a invitar a buscar soluciones. Ya, si yo soy inteligente, pues, hablo en primera persona, pero si somos inteligentes, entonces, bueno, vamos a querer buscar una solución verdadera, una solución profunda. Si somos perezosos, si somos, digamos, hay una palabra que se utiliza en Colombia, conchudos, si somos medio, ¿no? O sea, creídos, etcétera. Entonces voy a buscar simplemente algo como que me haga salir de eso rapidito sin que me moleste mucho. Eso en muchas ocasiones nosotros lo llamamos solución. Entonces vemos el dolor tan importante que es. Entonces cuando uno se sienta a meditar, por ejemplo, entonces uno se sienta a meditar, entonces ahí aparece un tipo de dolor. Uno se sienta a meditar, uno está cómodo
y empieza el dolor de que, ay, quiero algo de tomar. Ay, quiero hablar con fulano. Ay, no tengo plata. Jennifer, por favor, no quites el micrófono, no lo quites para que no haya mucho ruido, por favor. Bien, entonces, en la meditación, cuando estamos meditando, entonces nos sentamos a meditar y aparece el error, aparece el dolor. Viene entonces un dolorcito, un dolor muy sutil, algo que está incómodo, algo que no le gusta. Si nosotros aprendemos a mirar verdaderamente, o sea, por qué estamos tan incómodos, por qué estamos tan, etcétera, entonces vamos a encontrar que podemos transformarlos y si podemos superar ese pequeño dolor de estar 20 minutos sentados tranquilos, ¿ya? Para comenzar, porque la verdadera meditación comienza a los 20 minutos. Menos de 20 minutos es solamente un proceso de relajación, un proceso, nada más. No hay meditación antes de 20 minutos. A menos de que sea ya un maestro de la meditación, ¿no? O sea, entonces, no sé, eso ya es algo muy avanzado. Se sienta y ahí mismo. Pero mientras tanto, para nosotros, bueno, creo yo, necesitamos los primeros 20 minutos es un proceso de relajación, un proceso de estar conscientes, de concentración, etcétera. Ya después de los 20 minutos comienza la verdadera meditación, ¿no? Y ya podremos entrar entonces en diferentes dimensiones, ¿no? O sea, relativamente hablando. Entonces, cuando nosotros aprendemos a valorar el dolor en nuestra vida como elemento transformador, o sea, entonces vamos a saber aprovechar. Si no hay dolor, entonces, pues, o sea, entonces podemos crear situaciones que nos creen dolor, nos pueden crear dolor. Ahora, no es que uno tenga que tirarse a un carro, ni que tenga que tirarse de un edificio, no. Hay que trabajar con personas. Nuestros hermanos y nuestras hermanas en el mundo son expertos en ayudarnos con el trabajo. Entonces va a haber alguien que diga algo que no nos gusta, eso nos causa dolor. Va a haber alguien que no haga lo que nos gusta que hagan las personas, eso va a crear dolor. Pero ese no es el problema. El mundo no es el problema. Las demás nunca son el problema. Somos nosotros de cómo nosotros reaccionamos ante las situaciones de la vida. Cuando ya tenemos un compromiso verdadero de cambio con nosotros mismos, entonces podremos llegar un día a decir gracias al mundo, gracias a las personas, gracias a las situaciones, por enseñarnos, ayudarnos a hacer el trabajo que estamos queriendo hacer. Entonces vemos que la vida es importante verdaderamente valorarla para utilizarla completamente, ¿no? Tenemos que sentir alegría. Sin alegría nunca nos animaremos nosotros a hacer algo trascendental con nuestra vida, algo que tenga verdadero sentido, ¿no? O sea, y el amor, o sea, si nosotros no practicamos verdaderamente amor, y el amor se practica en las obras. Tenemos que tener las obras y los hechos. O sea, las palabras, uno puede hablar muchas cosas, pero en los hechos y las obras está demostrado el amor. Ahí ya pues viene entonces, y quizás eso nos cause dolor en el comienzo, nos va a causar dolor actuar con amor cuando no queremos actuar con amor. Nos va a causar dolor recordar que tenemos que actuar con amor. Porque pues sí, nos hicieron daño, nos hablaron mal de nosotros, etcétera. Hay muchas cosas que sí nos han causado mucho dolor, estamos así, pero bueno, hay que entonces, o sea, mirar que pues, ¿no? O sea, si sufrimos por muchas cosas, tenemos que ver por qué hemos sufrido, quizás, etcétera, etcétera. Entonces vamos a encontrar muchas respuestas, ¿no? Entonces, vida, amor y risa. Entonces, la meditación nos lleva a nosotros a tener entendimiento de nuestra realidad, ¿no? O sea, el sentido del humor nos lleva a reírnos de las cosas difíciles de la vida. O sea, quizás pues al principio no tengamos mucho sentido del humor porque nos hemos vuelto tan serios con la vida que, o sea, hasta podemos, o sea, de la mirada romper un vidrio. O sea, a veces nuestra mirada es tan dura que pues podemos romper un vidrio solamente con mirarlo.
Pues no, hay que sentir alegría. O sea, sí, tenemos que practicar, recordar, dar gracias. O sea, no solamente gracias, sino o sea, gracias, Dios mío, por darme este día de hoy, pero no solamente por darlo, sino voy a hacer algo que tenga sentido. Voy a hacer algo inteligente. Voy a hacer algo que me ayude a progresar en esto, en lo otro, que me ayude a esto. Entonces buscamos entonces la manera, ¿no? O sea, de sentirnos inspirados por la oportunidad. Si, si tuviéramos en este momento, si estuviéramos en los últimos minutos de nuestra vida, si estuviéramos en los, ¿qué desearíamos? Tener más tiempo. ¿Para qué? Para hacer mejores cosas. Entonces, es una buena actitud, ¿no? O sea, es una buena actitud nosotros sentir que ahora necesitamos utilizar estos últimos minutos de nuestra vida para hacer mejores cosas, ¿no? Y entonces, con práctica, ahí viene la práctica, ¿no? O sea, la práctica es la que verdaderamente va a determinar el nivel de progreso, el nivel de, digamos, de entendimiento, el nivel de alegría que vamos a experimentar. Al principio todos tenemos un cierto capital, tenemos un cierto nivel de cómo experimentamos las cosas, pero con la práctica, entonces, ese capital o esa capacidad va a ir aumentando hasta que un día podemos sentirnos alegres por muchas otras cosas, por otras experiencias y podemos pedir otras cosas. Entonces, en ese momento ya lo que le pedimos a la vida, pues entonces tiene mucho más sentido, ¿no? Entonces, sí, hay que crear un espacio donde entonces el amor sea el que reine, la risa sea la que reine, o sea, la felicidad, la apreciación, la gratitud, la belleza, ¿no? O sea, la luz. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de nuestro hogar, de nuestra casa, eso debe de ser nuestro hogar. Todos esos elementos tienen que estar allí. Si uno, tiene que haber luz, tiene que haber paz, tiene que haber tranquilidad, tiene que haber armonía, todo uno lo tiene que crear. No se da solo. No va a venir con el príncipe azul que se baja del caballo y va a entrar, o no va a venir con la princesa azul que va a venir en la nube. No, así no va a llegar esa armonía ni va a llegar esa paz. Uno mismo la tiene que crear. Y la crea cuando uno está lavando platos, cuando está limpiando el piso, cuando está saliendo, es esto. Eso uno lo va creando diariamente, de momento en momento, instante en instante. Y si meditamos, pues más todavía. La meditación entonces crea un, una atmósfera diferente. Entonces ya en meditación sucede algo muy interesante, que ya no podremos entonces nosotros ignorar la realidad. Entonces ya nos daremos cuenta de qué estamos haciendo incorrectamente, qué debemos de cambiar, ¿no? O sea, en meditación vamos a descubrir todos esos elementos, ¿no? Entonces así vamos por la vida, ¿no? O sea, entonces sí, hoy es un día de celebrar, ¿no? O sea, de reírnos un poco, de sentir gratitud un poco, de meditar un poco y de continuar con el propósito, ¿no? Entonces, y con el compromiso. Ese compromiso, hasta que uno tenga un compromiso ¿no? O sea, sólido, de valor consigo mismo, ¿no? O sea, y bueno, esa es la vida, ¿no? O sea, desarrollar ese compromiso, ¿no? O sea, y ahí, para terminar, ¿no? O sea, ese compromiso es lo que nuestro real ser quiere. Nos quiere comprometidos de verdad. ¿Ya? No así, como que a veces sí, como que a veces no. A ver si me sale hoy, a ver si no sale. No, eso es una cosa de mucho valor. Esas cosas que son, o sea, muy, o sea, de mucho valor. Un valor que nosotros todavía no comprendemos. El compromiso con nuestro ser, con nuestro real ser. Y entonces, nuestro ser, a cambio, nos va a dar entonces, si nosotros tenemos ese compromiso y queremos ese compromiso, entonces nos puede ir ayudando poco a poco a salir entonces lentamente de la condición, del estado, de la ignorancia o de la oscuridad en que nos encontramos. Cada quien pues, lo mira de su propia forma. Y entonces, bueno, y a medida que vayamos saliendo, entonces nuestro ser nos va a ir probando. A ver si es que es verdad el compromiso era
superficial, o era así, entonces vamos nosotros. Entonces, el trabajo que tenemos que hacer nosotros es irnos puliendo, ¿no? En tener ser reales con nuestro propio compromiso, ¿no? O sea, reconocer digamos, la verdad en nuestro propio compromiso. Estudiarlo a ver si es que verdaderamente queremos tener ese compromiso. Si verdaderamente estamos interesados en todas esas cosas. Entonces vemos que hay muchos otros elementos que vamos a tener que mirar detrás de ese compromiso. Si solamente queremos salir de un cierto dolor o queremos simplemente solucionar en una cosa y punto. Entonces, eso es un estudio muy importante, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás de ese compromiso? Y ya entonces la vida pues, nos va a dar a nosotros la oportunidad. Entonces, o sea, somos muy afortunados. O sea, en realidad no hay, cuando ya nosotros miramos la vida a través de esa visión, ¿no? O sea, entonces nos damos cuenta que, pues, no, sí, o sea, somos tremendamente afortunados. Si no tenemos lo que queremos, es porque no lo queremos verdaderamente. Entonces, para terminar, la gente, nosotros, seres humanos, nosotros, creemos que somos lo que tenemos. Prestemos atención a eso. Nosotros creemos que somos lo que tenemos, pero necesitamos llegar a tener lo que somos. Un poco difícil, yo sé que es un concepto nuevo. Los seres humanos creemos que somos lo que tenemos, pero algún día tendremos que tener lo que somos. Ya, ahí ya entra la meditación a trabajar y un día podremos nosotros caminar por el mundo ante los ojos de los demás. Puede que esos maestros, esos hombres, esas mujeres no tengan nada, pero tienen lo que son, que es conciencia, que es alegría, que es felicidad, que es amor, que es paz, que es entendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que llegar a ese punto algún día. O sea, cuando entonces ya dejemos de definirnos por la ropa que usamos, por el pelo que tenemos, por los ojos que tenemos, la nariz que tenemos, por grande, pequeño, corto, bajo, alto. Cuando ya dejemos de definirnos, ¿no?, por lo que son esos elementos que tenemos, ¿no?, y comencemos a definirnos por lo que somos, ¿verdad? Pero cuando llega ese momento de definirnos por lo que somos, ya no podremos decir nada. Porque no hay nada que decir. O sea, en ese momento ya somos lo que somos, punto. Ya, entonces, el mundo seguirá, las cosas pasarán, la gente tendrá sus fantasías, sus sueños de felicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces, ya llegar a tener la experiencia o vivir en la experiencia de lo que verdaderamente somos, pues entonces es muy, muy trascendental, muy bello, muy importante. Entonces, ya estamos a las puertas del final del año, o sea, estamos llegando al final de este 2021, entonces hemos trabajado en muchas diferentes áreas, ¿no? O sea, creo que el compromiso que nos hicimos a principios de año, hemos tratado de mantenerlo vivo, o sea, por lo menos, o sea, con el trabajo que hacemos en grupo, se puede decir, ¿no? O sea, que se han visto ciertos progresos, ¿no? O sea, se han visto ciertos cambios, hemos podido, hemos podido compartir la enseñanza con personas, ¿no? O sea, las personas han sido receptivas, o sea, etcétera, etcétera. Entonces vemos que hay el compromiso se ha mantenido. Entonces, y continuar con este compromiso, o sea, para el otro año, obviamente que no es una cosa anual, es ya un compromiso de por vida, ¿no? O sea, para algunos de nosotros, entonces mantener el compromiso, ¿no? O sea, de continuar mejorando, continuar profundizando. Y entonces, pues así quedamos por hoy. Vida, amor y paz. Muchas gracias a todos. Que disfruten su domingo. Gracias, Talver. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo Muy para amable. todos. Igual para Muchas gracias. Muchas gracias.